Se sentiría feo, ¿no? Se sentiría feo no ser parte de un pueblo. Y nosotros somos parte de un pueblo. Hoy vamos a estudiar. Le puse la gran oportunidad. Pero vamos a descubrir por qué la gran oportunidad. Bendito sea, Señor. Gracias por estar aquí, por dejarnos alabarte, exaltarte, por reconocerte, por darte las gracias, porque aún por tener la vida es gracias a ti. Gracias por este pueblo que se acerca para amarte, honrarte, glorificarte, por el simple hecho de saber que tú eres Dios. Así que recibe un fuerte aplauso, te queremos dar un fuerte aplauso que es solamente para ti. Gracias. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien? ¿Tenemos a alguien que nos visite por primera vez? ¿Todos de casa? Amén. Amén. Aleluya. Acompáñame a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 17. Y vamos a poner atención, mucha atención. Vamos a descubrir por qué este tema se llama la gran oportunidad. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero que querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando habla de esta secta se referían a los cristianos. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no le creían. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no le creían. Recuerde bien este verso. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Hasta ahí. Yo quiero que usted vea cómo a través de una profecía que fue dada en el libro de Isaías, pero que posteriormente Jesús, cuando estuvo en este mundo, la vivió él mismo, pero al mismo tiempo la utilizó para que esta profecía siguiera avanzando hasta el cumplimiento de la misma. Ahorita vamos a ver cómo esta profecía de Isaías, Jesús la enseña, y en un tiempo futuro, cuando el apóstol Pablo está en Roma, la está enseñando y se está cumpliendo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pero detrás de todo esto hay un entorno muy, muy padre, porque recuerde usted que la nación de Jesús es el pueblo judío, Israel. Amén. Entonces dice Juan que cuando Jesús vino, dice que los suyos le rechazaron, no le recibieron. Jesús quería salvar a los suyos y a los suyos vino, pero los suyos no le aceptaron, lo rechazaron.
Y Jesús, al ver ese rechazo, entonces se viene cumpliendo esta profecía que vamos a leer. Vamos a leerla. Dice el 26: Ve a este pueblo y diles, de oído me oiréis. La profecía que estamos leyendo es la misma que está en Isaías capítulo 6. Pero allá en Isaías, Dios, el Padre, decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y el profeta Isaías le dijo: Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Entonces Jehová le dice: ve y dile a este pueblo, y comienza la profecía así: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. Quiero decirle algo ahí. Nuestro Dios, cuando dice en el 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está comparando al pueblo de Israel como a un órgano de nuestro cuerpo, pero lleno de grasa. ¿Cuántos de ustedes saben que la grasa que pudiera rodear un órgano del cuerpo lo afecta? La grasa del hombre no es la que está afuera, sino la que está entre los órganos. Es la que perjudica, es la que hace daño, es la que hace mal. Entonces el Padre le dice al profeta que le diga a este pueblo que hiciese esa comparación de un corazón cubierto de grasa, envenenado, sucio, enfermo, en camino a adquirir una enfermedad por tanta grasa. Pero entonces Dios le estaba diciendo al pueblo que Él había venido a ayudarles, a salvarlos, a rescatarlos, a brindarles una salida, una solución. Pero el pueblo rechaza a Dios. Su pueblo rechaza a Dios. Entonces Dios le dice a través del profeta: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Se da cuenta cómo Dios empieza a hacer una serie, una descripción de todo lo que Dios quería darle al pueblo? Pero por el pueblo haber apartado su oído, su atención, su mirada, y poner una barrera en su corazón a Dios, Dios le describe y hace una lista de lo que tenía para el pueblo, pero el pueblo no lo quiso. Si yo lo descifro al revés, entonces Dios le estaba diciendo al pueblo que Él quería que sus ojos vieran quién era Dios, pero también quería que escucharan quién era Dios. Y no solamente escuchar, sino que en su mismo corazón el hombre pudiera entender quién era Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Había un propósito por el cual Dios quería que el hombre no solamente aprendiera a oír y a escuchar y a entender con su corazón, sino que había un propósito en esto. ¿Qué era? Que se convirtieran y que Dios pudiera sanar al hombre. Ese era el propósito. Que el hombre se convirtiera a Dios, escuchando, mirando y entendiendo en su corazón quién era Dios. ¿Para qué? Para que pudiera quedar convertido. Convertido no era un día, 2, 3 días nada más y los demás fuera de Dios, no. Conversión significa permanencia, establecido, sembrado, parado sobre la roca. Para que después Dios hiciera algo más: sanar. ¿Sanar qué? Todo. Tanto físico como espiritual, el corazón, cualquier enfermedad, cualquier órgano, la mente, todo. Ese era el propósito. Esta profecía se da en Isaías capítulo 6. El apóstol Pablo se la está dando en el libro de los Hechos a los romanos, a los judíos, pero ellos decían no. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no. Unos sí creían, dice, pero otros no. Unos sí aceptaban lo que decía y enseñaba de Dios, pero otros no.
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Muchos se fueron, se retiraron y hablaban. ¿Qué hablaban? A lo mejor criticaban a Pablo, a lo mejor criticaban al que predicaba Pablo, porque no tenía mucho, no hacía mucho cuando Jesús había muerto, y el que predicaba a Pablo era el que había muerto en esa cruz. Y quizás decían, está loco. ¿Cómo un hombre puede ser Dios cuando es colgado en un madero? En ese tiempo el que moría en un madero estaba calificado como malhechor o peor, de los peores malhechores. La mente del judío chocaba y decía, ¿cómo podría ser ese Dios siendo muerto en una cruz como maldito? Porque esa era la palabra. El que moría en un madero era maldito. Chocaba su mente. Pero después sucede algo. En el 28 dice la palabra de Dios: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. A los gentiles. Jesús vino a los judíos, pero los judíos dijeron, no te creemos, no estamos esperando un Dios como tú, estamos esperando un Dios que llegue con ejércitos, con poder, que nos libre de los enemigos. Y lo rechazaron. Porque no llegó con los dólares de fuera. Por eso lo rechazaron. Pues ¿cómo va a ser nuestro Dios que está siendo muerto en una cruz? ¿Cómo puede ser Él? Pero al mismo tiempo de la profecía de Isaías, Dios permite que un pueblo que le rechaza, pero ahora un pueblo gentil que le iba a escuchar. ¿Y sabes quiénes son esos gentiles? Tú y yo. Y Dios levanta un apóstol, levanta un hombre que se llama Pablo, exclusivamente y precisamente para predicarle a los gentiles. Porque entonces fue Pablo el que fue a los corintios, a los romanos, a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Colosas y a donde pudo. Y es por eso que entonces en este verso, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Esa es la gran oportunidad. El mundo tiene que saber que estamos en un tiempo de gran oportunidad para decirle a Jesús, sí, si ellos te rechazaron, yo no quiero rechazarte de mi vida. Yo sí quiero que estés en mi corazón, yo sí quiero que cambies mi mente, mi voluntad, mis deseos, que tú seas mi deseo, que tú lo cubras todo en mi vida. Si ellos no, yo sí. Por eso decíamos, no es casualidad cuando tú estás en la iglesia, no es casualidad cuando alguien te habla de la palabra de Dios, no es casual, es una profecía cumpliéndose. Llegando la palabra de Dios a tu vida para salvación tuya y de los tuyos. ¿Pero qué crees? Un día vino Jesús. Acompáñame a Mateo 15. Mateo 15, verso 27. Mateo 15. ¿Ya estamos ahí? 21. Mateo 15, 21. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídenla, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice que era una mujer cananea, no era del pueblo de Dios. Ella no era judía, ella no era de Israel, ella no era de la tribu de Judá ni de la de Simón. Ella era una cananea. Y cuando se acerca, ¿qué le hizo acercarse a él? La gracia de Dios, que ya venía como profecía y que seguía avanzando hasta los tiempos de Jesús. Una profecía dada por Dios que le permitía a ella entrar a un tiempo de misericordia y de gracia para ser alcanzada. Jesús mismo dijo: no es bueno dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús hizo esa comparación. Le dijo hijo al pueblo de Israel y le dijo perrillo a los gentiles. Híjole, ¿qué hubiera pasado si usted le hubieran dicho eso? Se enoja y se va, dice: no, yo ya me voy. ¿Cómo me dice así? Pero ella aún, cuando le dijeron así, sabía que ese hombre era Dios. Algo dentro de ella le decía: Él es Dios, el Hijo de Dios. Esa gracia y misericordia de esa profecía le hacía saber a esa persona que el que estaba ahí podía sanarla, podía cambiar la vida de su hija y podía darle una vida diferente. Y ella fue y le dijo: ten misericordia de mí, socórreme, porque tengo una hija que es poseída por un demonio. Jesús no es que la aprobara, pero sí la confrontó. No está bien que le demos el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero dijo: sí, Señor, sí es así. Yo no soy hija, pero aún los perrillos están debajo de la mesa de sus amos y comen de esas migajas que caen de allá arriba. Y Jesús le dijo: oh mujer, Jesús estaba diciendo en otras palabras: la profecía dada por mi Padre ha llegado a tu vida, te ha alcanzado, ha tocado a tu puerta y tú has escuchado, y por cuanto has escuchado la voz de mi Padre, hágase conforme a tu fe. Y la misericordia y su gracia de Dios la alcanzó. Aleluya, la gran oportunidad dada a los gentiles, que somos tú y yo. Porque ¿quién le ha dado esa oportunidad a la humanidad? ¿Quién? ¿Quién ha venido? ¿Y quién ha dicho: yo soy el camino y la verdad? ¿Quién se ha atrevido a decir eso, sino solamente el Hijo de Dios? No hay otro que pueda haber dicho eso. ¿Quién te ha prometido cambiar tu vida y lo ha hecho? ¿Quién ha dado paz a tu corazón y lo ha hecho? ¿Quién ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y lo ha cumplido? Nadie. Solamente el Hijo de Dios. Solamente la palabra que sale de Dios, cumpliéndose a través de los profetas, pasando por Jesús por medio de una parábola dada a la humanidad, a los gentiles, y que posteriormente el apóstol Pablo la está hablando. El apóstol dado a los gentiles, el apóstol levantado para los gentiles. Si él hubiera querido, hubiera dicho: no, Señor, yo soy judío y a mí mándame a mi pueblo. Yo que voy a ir a ver a esos gentiles, esos ni son del pueblo. Pero Pablo obedeció, y es el que más cartas tiene, porque es el que más iglesias visitó, porque esa fue su encomienda. Porque entendió el plan de Dios para que los gentiles, que somos nosotros, entráramos a ser parte de un pueblo, que no somos un pueblo físico, pero sí somos judíos espirituales. Sí somos un Israel espiritual. Sí somos parte de una novia por la cual va a venir. ¿Será la gran oportunidad? Claro que es una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad, porque un día el Espíritu Santo ya no va a estar.
Y muchos tendrán comezón de oír, dice, pero ya no va a haber nada. Estamos en el tiempo de la gran oportunidad. Por eso el apóstol Pablo en Hechos dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y ellos oirán, porque ya fue dicho, oirán. Pero entonces muchos van a oír, pero quién sabe cuántos de veras se van a acercar. Pero de que ya les fue dado oír, ya fue dado. En Dios no va a quedar no haber dado, porque Él ya dio y se dio, y lo entregó todo. Nos toca a nosotros cuánto y qué tanto nos vamos a acercar a Dios, porque esto ya fue dado. A los gentiles ya les fue dado. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Chocaban sus mentes. Chocaban, hacían cortocircuito, se les volaban los fusibles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús, de Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Cuando Pablo cumple su parte, hay un discípulo que fue el último discípulo que vivió, que se llama Juan, el discípulo amado, que fue exiliado a la isla de Patmos en el año aproximadamente 70 después de Cristo. En la isla de Patmos a Juan se le revela el libro de Apocalipsis. Él recibe esa revelación del libro de Apocalipsis en Patmos. Pero antes de haber llegado a Patmos, los cristianos ya habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos, porque él mismo lo dice, que los judíos le dicen esta secta. A los cristianos les llamaban secta. Y en esa persecución al discípulo amado Juan, dice que en una olla hirviendo con aceite es metido. Buscaban matarlo y lo meten al apóstol Juan. Y surge mi pregunta: ¿cómo salió? ¿Le habrá dañado su piel? ¿O pasó como los hombres aquellos que Nabucodonosor metió al horno de fuego, que dice que salieron intactos? ¿O como Jonás, cómo saldría del pez? ¿Normal? ¿O los ácidos gástricos del pez le dañaron su piel? No lo sé. Pero hubo una persecución. Hubo una persecución, y dice que este hombre fue llevado a Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Pero cuando él muere, y antes de llegar a esta isla, él tenía un discípulo que se llamaba Policarpo. Policarpo era un hombre muy conocido porque era muy entregado a las cosas de Dios. Era muy amado por el pueblo porque era entregado, se comportaba y sabía dirigirse como un hombre de Dios. Este hombre que aprendió al lado de Juan y que un día el apóstol Juan lo puso como discípulo, como obispo, como pastor en una iglesia en Esmirna. En ese lugar, cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, encontramos un mensaje que se llama al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Y qué crees? A las 6 iglesias de las que habla el libro de Apocalipsis, Dios las reprende. Las reprende duramente. Pero cuando se refiere a Esmirna, no la reprende. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre de Dios llamado Policarpo era el ángel de esa iglesia. Y fue la única iglesia que no fue reprendida por Dios.
Ahora déjame decirte algo rápido de Policarpo. Él sabía que había una gran oportunidad para su vida. Por eso la dedicó a Dios. Él sabía que era una bendición pertenecer a una secta que le llamaban secta y que les decían cristianos, aunque él sabía que no era una secta. Era un pueblo que amaba y buscaba a Dios. Un día el procónsul, en una persecución, agarraron a Policarpo y lo llevaban a la cárcel. Pero cuando iban rumbo a la cárcel, la multitud del pueblo se empezó a juntar porque querían matarlo. El procónsul no quería matarlo aún, sino que quería que él confesara con su boca que Jesucristo no era Dios. Y lo empezó a decir en el caminar hacia la cárcel y le decía, si tú hoy renuncias a tu Jesús, yo te voy a salvar de estar en la cárcel. Y Policarpo le decía, ¿cómo voy a negar al que toda la vida me ha sostenido? ¿Cómo me voy a poner hoy en su contra cuando Él ha sido mi sostén? Y seguía caminando y la gente, la turba, más se enojaba porque sabían que él era de una secta llamada los cristianos. Y entonces el procónsul le dijo, si tú maldices a tu Dios, no te voy a quemar. Y él le dijo, tú podrás quemarme 1 hora, y mi cuerpo durará quemándose 1 hora, pero mi vida se va a salvar. Pero tú no podrás escapar de un fuego que será eterno. Yo solamente voy a arder 1 hora, pero tú vas a arder una eternidad. El procónsul se enojaba porque no podía persuadirlo a cambiar de pensar. Él se aferraba. Policarpo se aferraba a lo que creía y a lo que él profesaba. Y cuando el procónsul veía que no le podía hacer cambiar de opinión, le decía, te voy a echar vivo a los leones, hambrientos. Tienen 20 días que no comen. Y ciertamente cuando yo te meta al Coliseo, les van a despedazar tu cuerpo. Y él les dijo, podrás tomar mi vida, pero déjame decirte que mi vida ya la tomó otro y está en sus manos. Y así me metas al peor de los tormentos, yo creeré en Él y confiaré en Él. Cuando el procónsul vio que no podía y no pudo contra él, se sintió derrotado, fue a su silla de lujo y se sentó para ver cómo iba a ser muerto Policarpo. Cuando llegan al lugar, empezaron a juntar leña y preparar el lugar donde lo iban a quemar vivo. Cuando llegaron los soldados para clavarlo, porque los clavaban de manos y pies, para que en el momento de empezar a arder la fogata no salieran huyendo, llegaron con Policarpo y Policarpo le dijo, déjame orar y te voy a pedir que no me claves, porque tampoco voy a huir. El que conmigo está me va a dar la fuerza para permanecer en el lugar donde tú quieres verme morir. Para el ojo humano, muchos disfrutaban y les gustaba ver cómo al atrapar a un supuesto hombre de una secta llamado los cristianos, era muerto. Disfrutaban su muerte. Llega el momento donde él ora, se pone en las manos de Dios y prenden el fuego. Jamás se movió de su lugar. Murió como mártir Policarpo, discípulo de Juan, porque sabía cuál era la gran oportunidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. La profecía de Isaías fue ayer, Jesús vino, pero el Dios más grande y todopoderoso sigue con nosotros. Y el que empezó termina. Él no deja nada a la mitad. Él nunca te va a decir, no, ya me cansé, no entiendes, no quieres cambiar. No, Él te toma de la mano y te va a cambiar y te va a transformar y te va a llevar hasta donde es el propósito, que es allá
con Él. Hoy es la gran oportunidad. No esperemos a mañana. No digamos mañana iré o haré o buscaré. Hoy es el día de su salvación. Y si tú escuchares su voz, no dejes que tu corazón se endurezca. Permite que el poder de su Santo Espíritu siga fluyendo para transformación de tu vida. Bendito Dios. Te damos gracias en esta hora, porque sabemos que tú eres grande y porque sabemos que así como a Policarpo, como a Juan, como a Pablo, como a Ireneo, como a Orígenes, Justino, como a Clemente de Alejandría, como a Tertuliano, como a Cipriano, como a Lactancio y como a tantos hombres que han dado su vida por ti, que han demostrado que tú eres el primero y que tú eres el único que ofreces la gran oportunidad. A ti te damos toda gloria. Aquí estamos, bendito Dios, agradecidos por la vida, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, porque por algo no lo tenemos. Gracias, porque podemos abrazar a nuestros seres queridos, podemos anunciar tu palabra, porque podemos vivir hoy aquí, cerca de ti. Padre, te damos este grande y fuerte aplauso por haber puesto tu mirada en nosotros. Gracias, Jesús. Dile, gracias, Jesús, por haberme elegido a mí. Gracias, Jesús. Dile con tus palabras, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haberme elegido a mí por haberme elegido a mí y porque has creído en mí, y porque has creído en mí, que soy capaz que soy capaz de llegar a ti, de llegar a ti, de abandonar todo de abandonar todo lo que impide que yo llegue. pide que yo llegue. Yo lo creo Yo lo creo y te seguiré amando y te seguiré amando y buscándote y buscándote con todo mi corazón. con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gracias a Dios. Vamos a participar de la mesa del Señor. Primero vamos a participar.